Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a una nueva sesión de los webinars de CEA. Hoy contamos con Joaquín Fabeiro, de la empresa Beckhoff. Joaquín se graduó en Ingeniería Electrónica Industrial Automática en la Universidad de Vigo en el 2021 y posteriormente realizó el máster universitario en Informática Industrial y Robótica en la Universidad de Coruña. Tuve la suerte de ser su profesor y os puedo decir que fue un alumno fantástico. Y bueno, pues a raíz de esa formación, pues continuó en el año 2022 su carrera, empezó en el mundo laboral a trabajar en Beckhoff como técnico de soporte, trabajando en todo tipo de proyectos en el ámbito de la automatización industrial. Y justamente, bueno, como resultado de su experiencia en la compañía, hoy nos va a hablar de una temática que yo creo que nos preocupa a todos y que está a la orden del día, que no es otra que esa reducción de la huella de carbono, pues en el ámbito industrial, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos va a hablar de su ponencia titulada Automatización avanzada y ahorro de la huella de carbono, de la teoría a la aplicación industrial. Así que muchas gracias, Joaquín, te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, Esteban. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya mi persona ya quedó presentada de manera excelente. Y nada más. Con esto vamos a empezar la presentación, ¿vale? El webinar de hoy va a tener dos partes diferenciadas. Una va a ser, digamos, la parte de la presentación en estilo PowerPoint. Y luego veremos una demo, rápidamente una demo que tenemos realizada aquí en el departamento técnico de Beckhoff en España, en el que que se pone en práctica todo lo visto, gran parte en la presentación. Bien, eh, básicamente aquí están los contenidos que vamos a ver en la parte del formato en presentación. Veremos primero el motivo un poco de todo esto, eh, a raíz de porque es importante todo lo que vamos a ver. Veremos. Tienes que compartir pantalla, Joaquín, que Ah, disculpa, nada, nada. sé que ya estaba compartiendo. Vale, Listo. ahora sí, cuando estaba dando al principio estaba aquí y ahora continuamos donde estaba. Disculpad de nuevo. Lo que decía, porque es importante, luego veremos un poco los terminales o las soluciones que tenemos en Beckhoff para este análisis de energías. Veremos un poco de forma un poco teórica y por qué nos interesa hacer un análisis de armónicos y de los consumos de energía que hay en nuestras instalaciones. Veremos también, a continuación de eso, digamos, la librería que se desarrolló desde Beckhoff España para una serie de terminales que tenemos en Beckhoff y las funcionalidades para publicar toda esta información. Y por último, veremos la solución estándar de Beckhoff, las librerías de TwinCAD Power Systems. ¿Vale? En primer lugar, ¿por qué es importante? Eh, Como sabréis, bueno, una serie de directivas, en concreto esta, la CSRD, obliga a más de 50.000 empresas a reportar informes de sostenibilidad siguiendo unos estándares SRS. Esto incluye también empresas no europeas que operan dentro de la Unión Europea. Yéndolo más a lo concreto, en España, aproximadamente se verán afectadas 6.000 empresas por estas normativas y año a año se irán implementando pues, unos ámbitos de aplicación cada vez más amplios y, por tanto, abarcará cada vez más. Esto, entonces, por tanto, no es un opcional, es decir, medir el consumo energético eh, va a pasar a ser una obligación legal y no solo una buena práctica, que también lo es. ¿Vale? Y a partir de aquí es de donde salen, bueno, todas estas soluciones que vamos a ver. Para empezar la familia de terminales de medida de potencia que hay en Beckhoff, me gustaría ver esta gráfica que nos muestra un poco una idea general de los terminales que hay y, sobre todo, hasta dónde llega cada terminal en función de los niveles de corriente y voltaje que tengamos, que nos interese o tengamos para analizar. Tendremos que usar una serie de terminales u otros.
Notad que a partir de 5 amperios de corriente ya tendremos que tirar de unas herramientas o unos transformadores de corriente, y a partir de voltajes superiores a 690 voltios de alterna, tendríamos que utilizar los terminales que vemos a la derecha, que son unos terminales especiales, para conectar directamente transformadores de tensión. Metiéndonos más en concreto con un terminal de los más utilizados, ¿vale? El L3453. Es un terminal que ya trae todas las funcionalidades incluidas, es decir, medidas de corriente, de voltaje, potencias tanto activas como reactivas y aparentes. También tenemos análisis de frecuencias, cálculos de los factores de potencia, coseno de phi y armónicos, incluso hasta el orden 63. ¿Qué es interesante también? Que, por ejemplo, los datos de proceso de este terminal ya vienen escalados en reales de 32 bits, que va a facilitar mucho su posterior empleo del TwinCAT, digamos. Tenemos intervalos de refresco muy rápidos, de 10 milisegundos para redes que trabajan a 50 hercios y interesante para poder calcular un coseno de phi adecuado, una detección precisa de paso por cero, tanto de voltaje como de corriente. Recalcar también que tenemos opciones de certificado de calibración de fábrica, que en muchos casos es interesante. Y veremos, por no meternos más en datos técnicos de este terminal, veremos una arquitectura muy utilizada con este tipo de terminales. Tenemos el L3443, que es un terminal que nos permite medición tanto de corriente como de voltaje. Lo utilizaremos para medir, en este caso, las tensiones de una red trifásica y gracias a toda la red Ethercat, este valor se transmitiría por la red Ethercat en tiempo real, de manera que con aguas abajo utilizar terminales de medidores de corriente, tanto en este caso se ven dos ejemplos, como de 6 canales y 4 canales, poder hacer cálculos de energías y de potencias de la red utilizando este dato que viajaría vía Ethercat por toda, bueno, digamos, por toda la periferia. También me gustaría recalcar un terminal L3475, le da un poco una vuelta al formato, al concepto. En este caso, nos permitiría un único terminal medir hasta 12 canales. ¿Cómo? Cada boca de RJ45 soporta hasta 3 canales, conectando unas placas electrónicas, bueno, unos conversores, tanto de corriente como de tensión. Además, la puesta en marcha de estos terminales es muy sencilla, puesto que los conversores, los SCL que se ven, bueno, comentan ahí en la imagen, que veremos en la siguiente imagen, tienen una placa de características electrónicas que ya automáticamente se configuran en nuestro software. Veremos también, como decía antes, el principio de funcionamiento. Uno de los canales se utilizaría para analizar las tensiones de las 3 líneas y luego utilizaríamos todo el resto de transformadores de corriente o de analizadores de corriente a lo largo de toda nuestra red, ¿vale? En este caso, el de la derecha de todos sería el que mide las tensiones y el resto de terminales están analizando corrientes de diferentes puntos. Bien, finalizado eso, esa parte, digamos, vamos a hablar un poco del análisis de armónicos y de los consumos de energía, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a continuación de qué se tratan estos armónicos y cómo pueden afectar a nuestras instalaciones industriales. Comenzando con una definición. Como sabréis, pues las cargas no lineales, pues, hay un montón de cargas no lineales, como son rectificadores, pues variadores, todo tipo de equipos electrónicos que tengan condensadores o bobinados. Todas estas cargas absorben de la red corrientes periódicas no senoidales, ¿vale? Estas corrientes básicamente están formadas por una onda fundamental, ya senoidal, que va a tener una serie de corrientes superpuestas en diferentes frecuencias, que van a ser múltiplos de la fundamental, ¿vale? Estas corrientes superpuestas es lo que denominamos armónicos eléctricos.
¿Qué van a suponer estos armónicos eléctricos? Pues tanto costes técnicos en la instalación como económicos. Ahora bien, ¿qué tipos de armónicos tenemos? Básicamente tres tipos, en función de el número de la orden del armónico. ¿Vale? Hay tres tipos de armónicos, que son los de secuencia directa, inversa y homopolar. Por resumir, ¿qué efecto provocan los armónicos de secuencia directa? Provocan calentamiento en los motores, ¿vale? Por el efecto de Joule. Luego, los de secuencia inversa, lo que van a hacer es actuar como freno, digamos, en motores, por ejemplo, nos van a ocasionar una pérdida de par porque van a generar un campo magnético opuesto al que estamos generando de manera pues, que nos interesa generar para mover el motor, entonces lo estaríamos frenando magnéticamente. Y luego están los armónicos de secuencia homopolar, que son un poco más curiosos porque las tres fases, digamos, se encuentran en fase, valga la redundancia, y lo que van a hacer es generar una circulación de corriente por el conductor negro. ¿Vale? Un parámetro fundamental para el análisis de los armónicos va a ser la tasa de distorsión armónica total. Tenemos la tasa de distorsión armónica total, se analiza tanto de tensión como de corriente. Vale, y destacar que a partir de una tasa de distorsión armónica de tensión del 2% ya conviene actuar, proteger la instalación, ¿vale? Con una serie de filtros. Y luego, si tenemos una tasa de distorsión armónica total de tensión mayor al 5%, va a ocasionar problemas perceptibles y apreciables en la instalación. Vale. ¿Qué efectos tenemos también? Pues en caso hablando de corriente, cuanto mayor sean los armónicos, aparte de la fundamental, más se va a incrementar la corriente efectiva, digamos, la de IRMS, con lo cual va a incrementarse el calentamiento del conductor, por lo que decíamos antes, del efecto de Joule. También está el llamado efecto peculiar, ¿vale? O skin effect. Y es que los armónicos de altas frecuencias disminuyen la sección útil de los conductores. Es decir, hacen un fenómeno como si fuera un anillo. El conductor pasa de ser un cilindro completo a ir anillándose cada vez más, en función de la frecuencia, como se ve en la imagen. Bien, en las protecciones eléctricas esto va a tener una repercusión. ¿Por qué? Porque digamos que pues, en la imagen vemos una serie de casos donde apreciamos un porcentaje de distorsión armónica total. Si nos vamos a una distorsión armónica del 44%, vemos que el valor del valor eficaz solo incrementa incrementa un 10%, digamos, del total, hasta un 110%. Pero el valor de pico se vería incrementado pues un 100% por encima del original. Y esto, en función del tipo de interruptor magnetotérmico que tengamos, puede causar un disparo del mismo. ¿Vale? Luego, el interruptor diferencial, muy conocido. Todas las cargas no lineales van a fugar, ¿vale? Van a fugar corriente por el conductor de tierra, por la secuencia homopolar, los armónicos homopolares que decíamos antes. Cuanto mayor sea la tasa de distorsión armónica, más va a ser la fuga y por tanto podría saltar el diferencial. El efecto de motores eléctricos, como veíamos antes, los de secuencia inversa nos van a generar una pérdida de par. Luego, calentamientos van a generar pérdidas de rendimiento, los de secuencia directa. ¿Vale? Pueden generar, en función de la cantidad de distorsión armónica que haya, vibraciones en el eje. Esto ocasionaría desgastes, entre otras cosas. Y por último, los transformadores también tenemos una serie de efectos que los armónicos generan pérdidas tanto en el cobre, en los conductores, como en el hierro. Por último, en los sistemas de control de PLCs o ordenadores industriales, ¿qué nos van a generar? Alteraciones en las medidas de las señales analógicas, pueden introducir ruido o alteraciones a la hora de medir,
dañar fuentes de alimentación, dañar equipos electrónicos, interferencias en las tramas de comunicación, pueden generar, hacer alguna especie de cambio en el valor de bits de un telegrama, lo que ocasiona errores en el proceso de control o sistema. Pasando al siguiente punto, en la fase de análisis de energía, eh, básicamente nos permite tener un buen histórico de la energía de nuestro sistema. No, es una información muy valiosa porque no vamos a saber simplemente cuánto se gasta, sino que vamos a entender en qué momento se gasta y por qué se gasta. Bien, básicamente ya lo más intuitivo es que un aumento repentino en el consumo en los datos históricos de consumo de energía nos está indicando, por ejemplo, un desgaste mecánico. Los rodamientos están perdiendo, o falta de lubricación, están perdiendo la capacidad de trabajar de la manera adecuada, entonces necesita más energía para funcionar de igual manera. Entonces veríamos un aumento en consumos. Podríamos ver, por suciedad en filtros intercambiadores de calor, aumentos de consumo. Entonces nos puede valer, como veremos a continuación, como un sistema, digamos, realizar un diagnóstico de manera temprana, ¿vale? Incluso predictivo. Eh, por ejemplo, hay ciertas averías que nos van a generar un patrón reconocible o que se puede diferenciar en el consumo. Si vemos motores eléctricos, hay una serie de incremento en las corrientes armónicas porque el motor se está desequilibrando, hay fallos en los rodamientos. Como decíamos antes, una subida en el consumo por una obstrucción la vamos a ver directamente representada en, en el histórico. Luego, en aras de la inteligencia artificial, un histórico, cuanto más detalle tengamos de un histórico, nos va a valer de mejor manera para entrenar un modelo de Machine Learning, de manera que nos funcione como un sistema predictivo. Viendo casos de éxito en la industria ahora mismo, tenemos GE, que usa unos modelos híbridos, ¿vale? Que utilizan para predecir fallos en sus palas, en sus aerogeneradores. Y luego Google, que tenemos una optimización, utilizó una optimización en su sistema de aire acondicionado y ventilación, utilizando Machine Learning en sus centros de datos. A la hora de hablar de la optimización de procesos y del mantenimiento, tenemos una cosa muy interesante a valorar, que es que si tenemos un correcto histórico, podemos identificar horarios o modos de operación que tienen mayor consumo. Luego también podemos programar lo que se llama el mantenimiento basado en condición, o CBM, que es programar intervenciones cuando los consumos se manejan en una serie de umbrales predefinidos. ¿Vale? Cuando vemos que el consumo en el trabajo estándar empieza a incrementar del umbral definido, habría que realizar una parada, programar un mantenimiento y evitaríamos errores mayores. Luego, volviendo al inicio, básicamente, para hacer si queremos reportar informes informes ESG digamos, la generación de dióxido de carbono, necesitamos el histórico de energía, sí o sí. Luego también podemos utilizar, cuantificar cuánta energía estamos desperdiciando en nuestra instalación, cuánto tiempo está la máquina en stand-by, cuánto está en error, qué momento hay fugas en sistemas de aire comprimido. Y luego está el siguiente paso. Una vez implementamos nuestras medidas de eficiencia, como pues, renovación de equipos, lubricación de los motores, variadores de frecuencia, el histórico de energía nos va a permitir verificar nuestra área de interés real, digamos, poner en la balanza el ahorro energético que nos supuso contra la inversión. Y por último, bueno, y lógicamente, si una máquina vemos que estaba incrementando su consumo, realizamos un mantenimiento de lubricación y volvemos a ver el histórico,
podremos verificar que tras esa lubricación la máquina vuelve a un consumo razonable. Es decir, nos está confirmando que las intervenciones se realizaron de manera adecuada. Pasaremos ahora digamos, a las librerías que se implementaron desde Beckhoff España para los clientes de Beckhoff España. Es una librería que tiene preparadas 4 bloques de funciones para utilizar con 2 tipos de terminales, los EL3443 y los EL3453, tanto en formato monofásico o trifásico. Estos bloques de funciones que tenemos aquí, ya básicamente, simplemente implementando este bloque de función, ya se establece la comunicación con el terminal físico y ejecuta toda una serie de algoritmos de análisis ya predefinidos. El usuario, en caso de que quiera, podría ampliarlos de manera personalizada. Y además, este bloque de funciones envía la información a través de o mediante el uso de inyectores, que son los módulos que van a definir cómo se envía esta información. También tenemos implementados, de estos inyectores, tenemos 4. 3 de los cuales los denominamos inyectores simples, que serían el FB CSV Storage Event. Este inyector es el más sencillo de todos, ya que simplemente toda esta información la va a volcar en un log de un archivo en formato CSV. Para los equipos más sencillos, los equipos que no tienen conexión a Internet ni HMI local, básicamente el personal de mantenimiento podría conectarse, extraer el archivo y llevárselo para posteriormente ser analizado. Luego, para equipos que ya tengan un HMI con el TF2000, que es el HMI de Beckhoff, es muy interesante utilizar el FBTC3 Event Logger, ya que este inyector lo que va a hacer es todos estos warnings y alarmas las va a generar en nuestro visor de eventos que tendríamos en nuestro HMI, que luego este inyector es uno de los utilizados en la demo que veremos a continuación, bueno, en la parte final. Y por último, el inyector de Telegram, ¿vale? Para enviarte eventos por Telegram. Básicamente lo mismo que antes, warning y alarmas, que se enviarían a un chat de Telegram en vez de a nuestro event logger. Equipos en remoto que sí dispongan de conexión a Internet, no haría falta desplazarse a la instalación, puesto que se estarían enviando todos estos logs de archivos a través de Telegram. En esta imagen veis un ejemplo del inyector simple del CSV Storage Event. Vemos que se vincula el bloque ELCD L3453 single phase con este inyector, entre paréntesis, y a partir de aquí se estarían enviando todos estos datos de warnings y alarmas a través de un log de eventos. Por último, el otro de los inyectores que utilizamos en la demo es el inyector, lo denominamos inyector avanzado de InfluxDB, ¿vale? Este inyector lo que hará es enviar de manera cíclica el process data del terminal a una base de datos en InfluxDB. Luego, además, mediante un interfaz gráfico que realizado en el software open source Grafana, nos permite realizar un sistema de supervisión eléctrica y un control de monitorización, básicamente de la eficiencia energética, mucho más avanzado que mediante el uso de inyectores simples. Es decir, la diferencia sería, los inyectores simples lo que harían es envían warnings y alarmas, ¿vale? Pues la tensión sobrepasa un pico, hay vibraciones, etcétera. Y el inyector avanzado lo que hace es ya envía toda la información de proceso, todas las mediciones para poder graficar, para poder visualizar. Después, para finalizar con la parte de presentación, veremos las librerías de Beckhoff oficiales. Vamos, para esto, tienen un principio de funcionamiento parecido. En este caso no irían por PLC, son básicamente funciones de configuración, no necesitaríamos programar nada. Y tenemos 3 principalmente, 2 que son muy similares, que es la de la TwinCAT Power Collector y la TwinCAT Power Technology. Y luego tenemos una de TwinCAT Power Control, que es un sistema de librería para plantas de energía.
Datos interesantes, están pensadas para sistemas trifásicos, tienen una arquitectura modular y adaptable a nuestra topología de red. No necesitaríamos, como decía, programación ni compilación, únicamente una configuración previa y se implementan a través de los módulos de manera muy eficiente. ¿Cómo funciona la TF8330? Que es la más, digamos, la TwinCAT Power Collector, la más sencilla. Se utiliza para los terminales de la familia del 3400 o 34 eh, diferentes, finalizando en diferentes números. Y lo que hacen es directamente se conectan al terminal físico, analizan todo el process data, todas las variables de proceso y la configuración, la comunicación acíclica con él, donde está la configuración del terminal. Toda esta información que hace esta librería, o bien de igual manera que la librería que implementada en Bash, la comunica por MQTT o HTTP REST a una base de datos, en InfluxDB, por ejemplo, o bien la comunicamos directamente por un protocolo de comunicación, como puede ser OPC-UA o como pueden ser los protocolos de energía de IEC. ¿Vale? Además, cada vez que estos terminales se ponen en marcha, el Twinkle transfiere toda la configuración que está hecha con esta librería. Por lo tanto, no necesitaríamos programación, sino que es un plug and play, digamos. Bueno, esto es un resumen de lo que comenté hasta ahora de esta librería, tiene una interfaz estándar para todos los terminales L34. La configuración es automática vía COE, que es CAN over Ethercat, ¿vale? Con lo que trabaja sobre Ethercat. Y luego la publicación de las medidas se puede hacer por MQTT o por interfaces disponibles de comunicación. La siguiente librería, por ser breve, es la TwinCAT Power Technology, que básicamente tiene un funcionamiento muy similar a la anterior, pero tiene funcionalidades extendidas porque está pensada para los terminales L37. Los L37, la familia de los L37, tienen tecnología de oversampling. Básicamente esto es que en un ciclo de scan, en vez de realizar una medida, realizaría una serie de medidas que pueden ir desde 100, bueno, desde 10 hasta 100, llegando incluso a valores más altos. ¿Qué podemos hacer con esto? Claro, estos terminales con oversampling tienen mucha más precisión a la hora de detectar pasos por cero, cálculos de valores eficaces o RMS, medidas fasoriales, entre otras. ¿Vale? Además, utilizando este terminal, quiero añadirlo aquí porque es muy interesante, porque es un terminal de GNSS o GPS, para sincronización de tiempos. Lo que nos permite este terminal es dos periferias que estén a grandes distancias con estos terminales, tendríamos sincronizados sus relojes de cercado, con una precisión en torno a 100 nanosegundos. Por poner un ejemplo, hay una instalación de parte de Beckhoff Alemania, tienen 250 kilómetros entre sí, utilizando la función del Phasor Measurement Unit, lo que hacen es sincronizar, utilizando este terminal, todos los vasores, los vasores y los datos de medición por MQTT y enviándolos a una base de datos en InfluxDB visualizada en Grafana. Otra vez la parte del resumen, los módulos TwinCAT para los terminales N37, tiene una interfaz extendida con las características que comentaba antes y de nuevo recalcar que no necesitamos compilar, digamos, no hay una compilación con estas librerías ni programación extra. Solo se hace desde la parte de configuración. Por último, como sabéis, pues en las plantas generadoras de potencia tenemos unos niveles más altos de exigencia a nivel de requerimientos, de certificados y de normas y demás. Tenemos una serie de normas en función de las tensiones que manejan las plantas e incluso todas las plantas que sobrepasen 270 kilovatios necesitan unas certificaciones precisas. Con estas librerías lo que nos van a dar es un
digamos, un método de trabajo, unos módulos que van a cumplir con una serie de certificaciones y necesitaríamos también una serie de terminales concretos y equipos que cumplan estos requisitos para quien integre, digamos, generación renovable a la red. Esto va a ahorrar toda una serie de procesos de certificación propios, ¿vale? De acuerdo a las normativas, tanto europeas, incluso pone ahí unas normativas alemanas. Para finalizar con el bloque de la presentación de formato PowerPoint, me gustaría destacar una imagen, que es una de las plantas de Siemens Energy. Todos conoceréis Siemens. Utilizan nuestros terminales y nuestros equipos para todo lo que sería el análisis de energías. Vale. Bien, voy a mostraros ahora la demo que tenemos aquí. Espero que se esté viendo correctamente. Esto sería la pantalla que se está viendo, una demo. Esta demo está formada por una serie de terminales EL3443, terminales de seguridad, unos terminales de entradas analógicas, un servomotor, y lo que estamos haciendo es un análisis de energía de esta red. ¿Vale? Esta pantalla sería la misma pantalla que estaríamos viendo en la demo. En primer lugar, por ir directamente a la parte de IoT, como decía, se está utilizando aquí, en el IoT Cloud, el inyector, la librería, con el inyector avanzado de InfluxDB. Si abrimos este dashboard, por aquí, por comentarlo, ¿vale? Simplemente estamos analizando una serie de señales analógicas y digitales que tiene la demo y una generación de señales. Lo importante aquí, quiero destacar la parte del Grafana. Abrimos un enlace directo a la plataforma Grafana, donde vamos a tener todos los datos de proceso que estarían transmitiendo continuamente desde utilizando las librerías de Baes. Tenemos un análisis de consumos instantáneos, podemos filtrar ya previamente el margen de tiempo que queremos analizar, una hora, por ejemplo. Tendríamos el porcentaje de consumos por estados, cuando está en un estado de ejecución, de error, de stand-by, ¿vale? El consumo total. Aquí esto básicamente nos estaría descomponiendo el consumo de estados de la máquina en función en tres gráficas. Como siempre, todo este rato estuvo en Execute, digamos, trabajando. Solo tenemos consumo en la parte de Execute. Pero si nos vamos a las últimas 3 horas, debería haber un margen de tiempo aquí, efectivamente, que la máquina estuvo parada y estamos viendo el consumo en ese momento. Vale, vamos a volver a la hora para analizar una cosa interesante. Bueno, aquí tenemos un bloque, una serie de manera visual, el consumo que tiene la máquina por horas. ¿Vale? Esto también nos lo haría los consumos diarios y mensuales. Pero vamos a una parte ya que nos interesa un poco más, que es un poco más específica por ejemplo, el factor de calidad de la energía. ¿Vale? Esto nos indicaría, pues, una gráfica de manera visual, cómo estaría evolucionando el factor de calidad. Lo mismo con el factor de potencia. ¿Vale? Veremos que esto oscila pues, entre un margen entre el 0,67 y 0,70, estaría oscilando en este margen. Tenemos visualmente también el coseno de phi y valores de voltaje instantáneo, de corriente instantánea, análisis de la frecuencia del trabajo, siempre en torno a los 50 Hz, como lo sabréis. Y por último, distorsión de los armónicos de voltaje, de corriente y el factor de distorsión de corriente, ¿vale? La diferencia entre la distorsión total de armónicos de corriente es, digamos, toda la suma de los armónicos comparado con el factor fundamental y el factor de distorsión de corriente, en este caso, sería los armónicos del tercero en adelante en comparación con la corriente nominal de trabajo, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, podemos ir variando el estado de las gráficas. Aquí veremos que esto cambia un porcentaje
el 8% del tiempo en las últimas 12 horas estuvo en stand-by, el 92%, análisis de consumos y volvemos a lo mismo. Aquí, de manera un poquito más desplegado, podemos analizar los momentos en los que la máquina se apagó, se paró, ¿vale? Hubo momentos de apagado, en el voltaje instantáneo lo mismo, caídas de voltajes, de corrientes. Podríamos analizar de manera precisa los posibles fallos que pueda haber. Volviendo al HMI realizado en Beko, tenemos también una ventana de mantenimiento. Esto todo está realizado con las funcionalidades de Beko. Aquí lo que vamos a hacer es un mantenimiento preventivo. Tenemos unos controles de velocidad del servo, vemos que se está moviendo a 8000 grados por segundo. Y tenemos un análisis de vibraciones. Bueno, aquí podemos editar la velocidad, ¿vale? Un análisis de vibraciones. Esto lo que hacemos aquí es, podemos simular un funcionamiento anómalo, ¿vale? Lo haríamos con una configuración de levas electrónicas, de manera que acoplando el eje con unos cambios bruscos, introduciríamos un jerk muy alto y se ve como golpes mecánicos, lo que van a representarse como vibraciones. Si vemos el espectro bueno, en función de las frecuencias, en el análisis de vibraciones en funcionamiento normal, es bajo, ¿vale? No tenemos ninguna frecuencia destacada de fallo, pero si vemos que ponemos un funcionamiento anómalo, no sé si lo oiréis, es posible que lo oigáis, en este caso no, vemos que se incrementan las frecuencias armónicas de las vibraciones, incrementa el RMS total, se detecta una frecuencia de pico, que digamos una segunda frecuencia en la que el fallo es más notable, y si hacemos una anomalía incluso más brusca, veremos que serían condiciones de error. ¿Vale? Estaríamos haciendo un análisis de las vibraciones, tenemos un pico, la frecuencia más grande de fallo sería en 114 hercios, y luego aquí podríamos analizar, por poner un ejemplo, esto solo analizaría esta banda y nos diría el valor de RMS que estaría dentro de esta banda. ¿Vale? Vamos a ponerlo en funcionamiento normal. Ahí. Por seguir, aquí lo que estamos haciendo es, en vez de enviar esos datos de proceso a InfluxDB, lo que estamos haciendo es simplemente guardándole unas variables de nuestro proyecto de PLC y visualizándolos en estas gráficas en nuestro HMI. Pues la potencia actual, los armónicos de tensión, aquí podremos modificar lo que queremos, pues el factor de potencia, también podemos cambiar el margen de tiempos, ¿vale? Los últimos 10 minutos, pues la última hora, por ejemplo. ¿Vale? Vemos que se mantiene mucho más estable, los voltajes, ¿vale? Y valores instantáneos. Valores instantáneos. Como decíamos antes, también utilizamos un inyector simple para enviar los eventos a nuestro event logger. En este caso veréis que en cuanto pusimos las levas anómalas, mira, por ejemplo, vamos a verlo ahora. Tenemos esta, pues veremos que estarían apareciendo vibraciones, ¿vale? Se detectarían las vibraciones. Vamos a volver esto a funcionamiento normal. Incluso en caso de que pulsásemos o hubiera una vibración que excede el umbral límite, saltaría un error y se pararía el eje. Tenemos también un pulsador de seguridad que nos dispararía una alarma. Hasta aquí podemos acceder desde aquí, ¿vale? Y por último, por mostrarlo también, tenemos toda una parte de configuración y diagnóstico en la que podemos ver datos interesantes del IPC, de los terminales de seguridad, luego información de toda la periferia EtherCAT, ¿vale? Aquí sería la periferia que tenemos en esta demo, como el terminal L3453 en este caso, que es sobre el que estamos utilizando el ECB. Y visto esto, voy a concluir simplemente dejándoos en
gráfico de Grafana o la base de datos de Grafana. Y, y hasta aquí sería mi presentación. No sé si habría que hablar, comentar alguna duda o... Muchas gracias, Joaquín. Pues justamente lo que comentabas, seguro que alguno de los asistentes tiene alguna duda, algún comentario que hacer. Yo tenía ahí una dudilla, Joaquín, con el tema de las anomalías. Mm, Me parece muy interesante, muy visual el ejemplo que pusiste ahí con las anomalías en el motor, ¿no? ¿Cómo, cómo comentaste que las inducíais, esos Venga, eventos anómalos? te lo muestro porque además Ujú. incluso tenemos información al respecto aquí en nuestro HMI para que se pueda ver. Vamos a la pestaña de ayuda. Aquí se muestra cómo se genera la vibración en el eje. Básicamente, tenemos un eje maestro simulado en nuestro programa que iría, pues, haría un perfil de movimiento. Y el eje esclavo, que en este caso sería el que tenemos físicamente, induciríamos en él, pues, como se ve en esta gráfica, un cambio muy brusco en la aceleración. ¿Vale? Pasaría de una aceleración bastante alta a una aceleración nula. En este caso, esto va a generar, pues, y todo esto dentro del margen 0,360. Girando Ajá. tan rápido, esto lo que va a hacer es un parón rápido, un parón, digamos, un golpe mecánico que se va a ver en un eje rotatorio como una vibración. Ujú. De acuerdo. Y ahí para detectar ese warning, esa anomalía, ¿no? Cuando salta ahí ese aviso, decías que trabaja lo que sea que lo detecta, trabaja con la FFT o con la serie temporal, porque creo que en algún punto de la presentación hablabas de una LSTM o algo así. Una LSTM. Sí, creo que sí, que lo comentaba. Él como algoritmos para detectar o... Digo, para detectar la anomalía trabaja con la serie temporal o directamente con la FFT. No sé, quizás igual sea hilar demasiado fino, ¿no? Es posible. Creo que lo hace, o sea, esto se hace con el análisis de frecuencias Ujú, cuando sobrepasa el factor RMS un margen, ujú, básicamente. Esto lo hace con análisis de armónicos y cuando el armónico sobrepasa un margen marcado, ya nos vamos a warning. Cuando sobrepasa otro, nos vamos a error. No sé exactamente el algoritmo que implementa ujú, para el análisis del armónico, porque lo hace internamente el terminal. ujú. Y después comentabas también algo de que esto lo implementabais también en la parte de sistemas renovables. Entiendo que en eólica no sé si podías hablar un Sí. poquito más de eso. Se implementa, bueno, en la parte dices con la librería del Power Control. Ujú, Básicamente esto ya es la parte, no de los algoritmos que implementamos nosotros aquí, sino la librería. Mira, la podemos ver. ujú. eh, ta, 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 ta. No sé si se puede ver Sí. aquí. Básicamente, esto ya son la implementación de módulos internamente en la parte de cerca, en la parte de cerca, en la parte de Twinkle, digamos, y harían, pues en función de las regulaciones que haya en los diferentes, como dice, países europeos, pues implementa una serie de algoritmos para certificar niveles bueno, los niveles de potencia, potencias activas, potencias reactivas, que cumplan los estándares. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta, intervención de algún tipo? Nada. Bueno, pues en ese caso, agradecerte de nuevo, Joaquín, vuestra predisposición desde el primer minuto para participar en este tipo de eventos. Y sin más, pues eso. Insistir en el agradecimiento, la enhorabuena por vuestro trabajo y que seguimos en contacto. Vale, Muchas muchas gracias. gracias a vosotros también por invitarme. Un saludo.